Hello, hola, Hola. hola, hola. Pues ya estamos por acá en una transmisión de tu consultorio. Estamos en Facebook de tu consultorio, estamos en YouTube. Así que pues a darle para platicar de un tema, Nat, que a mí se me hace de lo más cotidiano, ¿no? Creo que es esto de, bueno, me mandan a terapia. Dicen que tengo que ir a Ujú. terapia, pero pues, ¿y ahora a qué tipo de terapia tengo que ir? ¿Cómo es la onda? ¿No? Entonces, pues la idea es que justo podamos como de una manera rápida, sencilla, pues poder explicar justo a qué se refieren cuando nos mandan a terapia o a psicoterapia y eso, qué implicaciones Sí. tiene, ¿no? Porque además, pues, buscar ayuda parece una tarea titánica que implica mucha confusión, mucho estigma y justo es desde dónde empiezo. ¿A dónde Exacto. tengo, a quién le tengo que tocar la puerta en esta ocasión y esto que traigo aquí? Entonces, voy con el psiquiatra, voy con el psicólogo. ¿Un psicólogo puede dar terapia? ¿Un psiquiatra puede dar psicoterapia? Eso es algo que vamos a tratar el día de hoy y que va a dar inicio en un segundito. Exacto, porque creo que a veces tenemos como síntomas o sentimos que hay síntomas aislados, ¿no? De, oye, no estoy durmiendo bien. Híjole, igual y es algo neurológico. Oye, tengo, cuando me voy a dormir, tengo como muchísima inquietud en las piernas y estoy dando vueltas y subo y bajo las piernas. No, igual y es que estás súper mal, ¿no? Y entonces necesitas hablar con alguien porque seguramente tienes ansiedad. Y tal vez no, ¿no? Tal vez lo que tienes es un síndrome de piernas inquietas, ¿no? Y Claro. entonces eso pues lo ve el área médica. Y entonces a veces cuando vamos normalmente hablando de las cosas que nos afectan, que nos preocupan a nivel emocional, a nivel corporal, en percepción, ¿no? Del mundo, de los vínculos y demás. Y entonces dice, no, si tienes que, no, si pide ayuda, ayuda, mana, porque algo muy malo te está pasando. Y es un, ajá, sí, ¿Y a quién le pido ayuda? ¿y a quién? ¿No? Y entonces, bueno, pues justo valdría la pena, platicando, lo estábamos platicando antes de entrar a este tema de que si psicología, que si psicoterapia, que si psiquiatría, que si neurología, pues dar un poco de contexto, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando en México? Creo que a partir, justo hoy, ¿sabías que hoy, hace 6 años, la OMS declaró la pandemia? Sí, Justo hoy. estamos en unos días, o sea, creo que es un poco como recordar de cuál ha sido el impacto, porque ya son 6 años, aunque tengamos ese blackout de esa temporada, me parece muy importante darle el contexto de qué ha pasado a partir de la pandemia y un poco eh, como el tema de la salud mental se ha vuelto cada vez más relevante y entonces justo pues habrá que pensar en dónde estamos paradas, en dónde estamos parados, porque muchas encuestas pues han revelado que cerca del casi 20% de las personas adultas que viven en México tiene síntomas relacionados con ansiedad. Y muchos de ellos, 16, casi 17%, tienen sintomatologías depresivas. O sea que más o menos 18 millones de personas en México viven con algún tipo de trastorno mental. De trastorno mental o de afectación emocional, ¿no? Y que no necesariamente están recibiendo la atención o el apoyo necesario, en donde también sabemos que no hay la cantidad de instituciones para atender este tipo de situaciones, porque no hay abasto suficiente para esto, ¿no? Y ahí nos tendríamos que ir hasta otro lado, que valdría la pena profundizar tal vez al rato o en la noche, ya les platicaremos al rato, pero ¿cómo está justo esto de el acceso a los medicamentos? ¿No? Si hablamos de un antidepresivo, si hablamos de un antipsicótico, ¿qué tan fácil, qué tan difícil es poder acceder a ellos? Si hablamos de un ansiolítico, ¿qué tan fácil o difícil es? Todos necesitan receta médica, en fin, ¿no? O sea, es que es un tema súper amplio, pero que sí, la pandemia, pasando creo que los primeros meses de la pandemia, o antes, tal vez desde el primer mes, como este contacto con
me estoy sintiendo con exceso de ansiedad, me estoy sintiendo con muchísimo estrés, me estoy sintiendo muy incómoda en mi núcleo, con mi gente, lo que sea, y entonces voy y pido ayuda, ¿no? Y ahí, pues, incluso como efecto de las relaciones que ocurrieron durante la pandemia, ¿no? Pensemos en situaciones como divorcios, muertes de personas cercanas o allegadas, justo la propia sensación de la posibilidad de la enfermedad, ¿no? La parte que nos trajo. En muchas dinámicas familiares, claro que la presencia de violencia familiar, claro, el entonces alcoholismo. el incremento, por ejemplo, de abuso sexual en niños, niñas y adolescencias, por ejemplo, ¿no? Sí, y que de alguna manera era empezar a conectar con mucho malestar desde diferentes ámbitos, como los mencionas, empezar a conectar con mucho malestar y no necesariamente tener cómo solucionarlo o cómo empezar a abordarlo, ¿no? Y entonces ahí justo es que al día de hoy, que ya tenemos a 6 años, o sea, esta diferencia ya a 6 años, afortunadamente la conciencia sobre la salud mental es algo que ha continuado, es algo que ya no se ve tan estigmatizante, tan, lo pondría así, estigmatizante, porque creo que sigue siendo, pero de alguna manera ya la gente está tratando de buscar la ayuda adecuada. Y el asunto es no necesariamente saber a dónde, ¿no? Entonces, ¿te parece si empezamos pues a dar como esta primera noción de, bueno, qué es la psicología? Claro, porque algo importante que decimos es que frente a tantas o la diversidad de posibilidades de ayuda, esta puede retrasarse justo por esta confusión, ¿no? Entonces, la idea un poco es como en estos minutitos dar una revisión rápida y entonces comenzamos con la parte de qué es psicología. Bueno, pues la definición del librito dice que la psicología es esta ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, pero también otros como el pensamiento, la emoción, la memoria, el aprendizaje, la percepción, la personalidad, el desarrollo y también en algunas otras definiciones se incluyen los vínculos y las relaciones. O sea, toda la parte que tiene que ver con el mundo interno y con las grandes preguntas filosóficas, ¿no? O sea, Wundt hace muchísimos años, o sea, estamos hablando de siglos, siglo y cacho, que hace esta diferencia entre psicología y filosofía, justo al hacernos estas preguntas y empezar a separar, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy respecto a mi entorno? ¿Quién soy respecto a cómo me siento conmigo misma? ¿No? Pero y entonces, ¿qué pienso y cómo lo pienso? ¿Y qué pasa con todos estos procesos cognitivos de memoria, percepción, atención y demás? Y entonces se empezó a abrir, ¿no? La psicología a un campo amplísimo, ¿no? Y entonces cuando llegamos chavitas y decir, yo quiero ser psicóloga, ¿no? Porque todo el mundo me cuenta sus problemas y porque yo soy excelente consejera. Creo que, no sé si todos, pero creo que Y me encanta mayor ayudar menor medida. también. Y me encanta ayudar, ¿no? Tengo una empatía, ¿no? Enorme. Entonces me encanta ayudar y sé escuchar. Y llegamos a la carrera y entonces se nos abre sí, qué padre que tengas estabilidad, definitivamente le vas a sacar mucho provecho, pero pues está toda esta gama de campos y ámbitos en donde la psicología tiene un lugar, ¿no? Y bueno, en algunas publicaciones dicen que hay hasta 80 maneras de aplicar la psicología, o sea, de lugares distintos, ¿no? Evidentemente, pues las más conocidas, pues la psicología educativa, la psicología organizacional, la parte del deporte, incluso en algunos casos la psicología experimental y la psicología clínica, muchas sí, un poco más nuevas, ¿no? Y la psicología forense, por ejemplo, ¿no? Comunitaria, ¿no? Social, o sea, hay todos estos ámbitos en donde las personas que estudiamos psicología o que ya nos abordamos en temas de psicología, es como abres una puerta y te topas con otras 5 y vas abriendo y te topas con más, ¿no? Qué cosa que es apasionante, o sea, quienes estudiamos esto es delicioso, pero llega un momento en la carrera que nos dicen
cuál va a ser, hacia dónde te vas a especializar, cuál va a ser tu campo de estudio, ya mucho menos general y más centrado a algo, y entonces es un, caray, ¿no? Me voy a lo educativo, me voy a lo organizacional, me voy a lo social y comunitario, me voy a lo clínico, me voy hacia temas de deporte, ¿hacia dónde me muevo, no? Y algo que es importante pensarlo así es, aún ahí, y sin importar cuál fue la especialidad que tomaste o el rumbo que tomaste respecto a tu nivel de interés en alguna de estas materias, la experimental, la de investigación, aún ahí, y terminas y te titulas y demás, y eso no significa que puedas dar terapia. Y ahí es bien común, bien común, que ahí es donde justo tenemos esta primera situación. Entonces, ¿qué hace un psicólogo si no da terapia? ¿No? Pues tenemos todos estos campos en donde en lo educativo, pues estamos en las currículas escolares, pero estamos atendiendo familias, pero estamos atendiendo a niñas y niños de cómo se relacionan y si hay alguna situación específica a abordar, pero no desde un enfoque clínico, terapéutico, sino hasta para temas de hablar de las emociones y demás, ¿no? Este momento afortunado en muchas escuelas en donde eso ya es una cuestión que les interesa, ¿no? Pero si nos vamos al deporte, entonces es como una persona de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento, necesita este acompañamiento, no nada más de su entrenador o entrenadora, sino además de acompañamiento para tener una mentalidad centrada, enfocada, saber manejar la frustración y demás de las competencias y que no te gane el estrés, que no te gane el miedo, pero aún ahí tampoco estamos hablando de terapia, ¿no? Y luego tenemos, no sé si te pasa, tú estuviste y conociste de RH, y luego están las y los psicólogos de RH, ¿no? Organizacionales, que terminan escuchando absolutamente todos los problemas de todas las personas de la empresa, ¿no? Y casi le estás entrando a una cuestión que podría parecer terapia, pero ¿qué crees? Tampoco es terapia, ¿no? Ahí lo que importa es lo organizacional, lo que importa son los ambientes laborales, lo que importa es el trabajo en equipo, las habilidades blandas, y por allá, ¿no? Y luego viene la parte de investigación, que yo ahí sí me confieso, yo sufrí muchísimo en la parte experimental, no fue lo mío. Cuando me metieron en esa área, definitivamente ahí sí lo tenía muy claro, que para allá no iba, no era mi lugar, ¿no? Y así, nos podríamos ir con cada una, pero de cada una de esas, terminas dando tu título, ahí está, no puedes dar terapia. Y entonces viene algo bien fuerte, porque sales, tienes un campo laboral, pero eso no te hace apta para poder tener un consultorio. Y esa es una parte importante, porque aunque existan estas bases teóricas, metodológicas, justo como decías, de la especialización del campo, del lugar, del tipo de intervenciones que realizas, ¿no? De ahí saltar a ser psicoterapeuta implica otros años de estudio, porque justo como dices, pues para ser psicólogo o psicóloga necesitas cursar una licenciatura que va entre 3, 4, en algunos casos 5 años. Y entonces, aún así, y aún cuando tengas este campo de especialización, no puedes ofrecer servicios de psicoterapia, porque implica otro tiempo de especialización. Y justo entonces, ¿qué es la psicoterapia? ¿Qué es la psicoterapia? O sea, si lo más cercano al abordaje de la psicoterapia sería este campo previo de la psicología clínica, ¿no? En donde va a haber un conocimiento justo de la dinámica interna, la relación interna, pensamientos, relaciones, vínculos y demás. Si bien lo aprendes en la psicoterapia, en la psicología clínica, no estás todavía habilitada para poder dar terapia. Entonces, ¿qué es, no, la psicoterapia? Porque entonces ahí se empieza a hacer esta diferenciación, pero sobre todo pensemos lo que esta es una formación de posgrado, es decir, tienes que seguir estudiando, ¿no? Y ahí en ese estudio, entonces se nos vuelve a abrir, por eso te digo, abres una puerta y se abren
20 más, porque entonces nos va a abrir, ok, sí, voy a ser psicoterapeuta, me voy a entrar a una maestría. Porque esa es otra. Cuando hablamos de posgrado no estamos hablando de un diplomado, estamos hablando de Ni una de una maestría. certificación, ni de un curso, ni de un entrenamiento. Exactamente. Perdón Estamos mi hablando, precisión. no, es que si no hacemos esas precisiones, justo por eso muchas personas terminan en procesos que carecen de metodología, que carecen de una visión teórica específica, que carecen de una rigurosidad alrededor de esto. Entonces, cuando hablamos de una persona que tiene, o sea, que es psicoterapeuta, es porque tiene un grado de especialidad de posgrado, es decir, maestría, doctorado, vámonos para allá. ¿Ok? Eso es lo primero que tendríamos que pensar. Lo segundo es ir pensando que la psicoterapia no es dar consejos, no te vas a especializar en dar consejos, ¿no? No, requiere mucho más y entonces requiere revisar en la parte justo del marco teórico, ¿no? Implica, por ejemplo, acercarse de técnicas cuya efectividad haya sido comprobada en muchos contextos, implica un proceso personal de psicoterapia, que si bien no en todos los casos es obligatorio, sí parece ser, sí lo es desde la parte ética, ¿no? Exacto. Y esa es la parte importante y que también incluye supervisión. Exacto. ¿A qué nos referimos con supervisión? Bueno, que psicoterapeutas con mucha más experiencia, con mucho campo recorrido, van a poder, cuando les vamos diciendo, oye, tengo este caso bajo estas circunstancias, estoy pensando que el modelo va para acá, ¿no? Estas serían mis estrategias de abordaje, tal, y una parte. Y la otra parte que también se ve en las supervisiones, ¿qué pasa con mi relación y con mi vínculo con esta persona? ¿Qué me está conectando, con qué procesos de mi propia historia de alguna manera hace clic o no y demás. Y entonces ahí se abre un espacio y la supervisión puede ser individual o puede ser en grupo, que es enriquecedor, ¿no? Si es en grupo, pero que justo te ayudan a revisar, no por falta de experiencia o de expertise en ese aspecto, sino porque no podría ser tu única mirada lo que aborde y lo que ayude a este proceso, ¿no? Y entonces en este ámbito, pues ayuda justo a ajustar las velas del viaje, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y los psiquiatras pueden ser psicoterapeutas? Mira, pero nos iríamos todavía un paso antes, porque llegan todas estas cuestiones, llámese procesos cognitivos como Parkinson, Alzheimer, trastornos del sueño, ¿no? Todo alrededor, porque eso también la psicología educativa lo llega a tocar, también la clínica, la parte del el trastorno del aspecto autista, que ya no se le dice así, pero todavía se le conoce así, ¿no? Pero del espectro. Y entonces, de repente, pues resulta que, ¿qué pasa con esta área en donde están todas estas cuestiones o estas afecciones? Bueno, pero antes, perdóname, Nat, pero sí me quiero regresar. Ya íbamos a entrarle a la neurología, pero sí me quiero regresar. Dentro de las psicoterapias hay muchos abordajes, hay muchos tipos de psicoterapia, ¿no? Algunos con más rigurosidad que otros, algunos con mucha más evidencia científica que otros, algunos con mucho más, una gama mucho más amplia de autores, desde autores, autoras, desde diferentes ámbitos, que aborda diferentes aspectos dentro de un marco teórico, ¿no? Y entonces podemos encontrar, somos ejemplo de eso, ¿no? En donde está una familiar sistémica, ¿no? Pero que le encanta el tema de la narrativa, pero le encanta lo transgeneracional, ¿no? Todas estas cosas. Tenemos, por otro lado, orientación psicoanalítica, que entonces tiene esto, pero hay en medio que si la cognitivo-conductual, pero que si la humanista, o sea, una serie de abanicos para abordar las inquietudes y los malestares y las cosas que una persona trae, vamos a pensarlo así, al consultorio. Y entonces nuevamente viene la pregunta, ¿y entonces cómo sé cuál
¿cuál escojo? Ah, bueno, pues si estamos hablando de psicoterapia psicoanalítica, salvo haya una subespecialidad en pareja o familia, pues depende de tu situación, es en lo individual, es pareja, es familia, hay áreas muy específicas como la sistémica, que ya tiene esa parte totalmente desarrollada, probada. Pues entonces justo es a partir del tipo de preocupación que tengo y también de mi estilo de personalidad, ¿no? Hacia dónde me muevo. Yo no, hay personas que dicen, yo no me imagino estar 50 minutos, 60 minutos solo hablando y entonces que me manden al pasado. No puedo, necesito que me den estrategias y que sea algo muchísimo más práctico. Y habrá otros que dicen, no, yo sí necesito sí o sí echarme este clavado porque si no, no la voy a armar, ¿no? Y entonces todo eso es lo que ayuda a que más o menos podemos empezar a definir hacia dónde nos tendríamos que mover en temas de psicoterapia. Ahora sí, vienen estos otros síntomas, ¿no? En cuestión de percepción, en cuestión de epilepsia, en cuestión de Alzheimer, lesiones cerebrales. Ahí la primera pregunta es, ¿nos vamos al neurólogo, neuróloga, o nos vamos con un profesional de la psiquiatría? ¿No? Y entonces le empieza a ser complejo tomar estas decisiones. Y aquí es importante reconocer que desde quien atiende esa parte de la neurología, ¿no? Atiende todo aquello, aquellas afectaciones, padecimientos, enfermedades que están relacionadas, por ejemplo, con el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, justo desde donde decías, ¿no? Desde afectaciones como epilepsia, Parkinson, algún accidente cardiovascular, por ejemplo. Digamos que son todas estas partes de alteraciones que pueden ser estructurales o funcionales, ¿no? Y entonces, en las que incluso puede haber alteraciones cognitivas o alteraciones conductuales de esta afección que es orgánica, es física, es estructural, ¿no? Y exacto, me parece que esa era la parte como importante de definir como el campo de esta neurología, porque aparte, pues ahí abrimos otra ventana. Exacto, no, yo me acuerdo cuando hacía prácticas en el hospital de nutrición, en el GA González, que hacía prácticas, estábamos en el área de neurología, ¿no? Tuvimos chance de hacer prácticas ahí. ¿Y sabes cómo nos trataban los neurólogos? ¿Sabes? Era, hoy lo veo y digo, hijos de su madre. En ese momento era muy extraño dónde posicionarnos, pero nos llamaban a nosotras, obviamente como pasantes, pero además, ¿no? O como practicantes, ni siquiera pasantes, como practicantes, pero además al departamento de psicología, a las psicólogas, ¿sabes cómo les decían? Neurochachas. Así, tal cual, así es como se referían a todo lo relacionado a la psicología, neurochachas. Y así nos trataban, ¿no? O sea, el nivel de pendejeo que nos hacían era brutal, ¿no? Porque justo es doctores, pero además en una especialidad tan compleja, ¿no? Neurología, que es de las especialidades más largas, ¿no? Entonces nos veían y era así como, ay, cosita bella, y entonces totalmente condescendientes, violentos, ¿no? Pero bueno, entonces pensemos que tiene que ver con toda esta parte estructural, orgánica, del funcionamiento, pero que también se topan de repente con afectaciones emocionales derivadas de este tipo de lesiones o de padecimientos, y entonces ellos tampoco pueden dar terapia. ¿No? Entonces, vamos ahí ya desmenuzando. Y entonces tendríamos que empezar a pensar, bueno, y entonces la psiquiatría, ¿para qué demonios existe? Si están estos que ya hablan de emociones, los psicoterapeutas ya están abordando, los neurólogos ven toda la parte estructural, física, ¿no? Del cerebro, puede haber neurocirujanos, y entonces abren, mueven, ok. Y entonces la psiquiatría, ¿como para qué? Si lo único que hacen, y ese es el mito, ¿no? Lo único que hacen es dar chochos. Exacto, ¿no? Parecería que ese es el estigma y ese es ahí como la etiqueta, ¿no? Porque, pues, difícilmente los pensamos fuera o les pensamos fuera desde la parte médica,
¿no? Desde la parte orgánica, desde la parte estructural y tal, que si bien es parte de su campo, no es la única parte de su campo, porque en la parte de psiquiatría, pues estudian estos trastornos mentales desde sí la perspectiva médica y sí desde la parte neurobiológica y podemos decir hasta que endocrina, ¿no? Hormonal, etcétera, sí tienen un campo muy especializado, pero desde la medicina. Exacto, y entonces, ¿no? Entonces, justo por eso yo preguntaba, bueno, ¿los psiquiatras pueden dar terapia? No, a menos que tengan una especialidad en psicoterapia. Es decir, van a pasar no sé cuántos años, 6 años estudiando medicina, 6 más pero 4. más 4 más menos, ¿no? De la especialidad. Si por ahí les encanta una subespecialidad, pues echan, ¿no? Paidopsiquiatría o cualquier otro, ¿no? Y aún así, con todo eso que estamos hablando, 15 años por ahí de estudio, no podrían dar terapia. Tendrían que estudiar una maestría o un doctorado, porque ya se pasarían directo, podrían hacer eso en algún tipo de estas corrientes de psicoterapia. Si no lo tienen, entonces no pueden dar terapia. Y esa es una parte bien importante. Y entonces solo podrían dar consulta psiquiátrica. Exacto, o sea, pueden abordar qué es lo que pasa con la depresión mayor, qué es lo que pasa con trastornos de ansiedad, qué es lo que pasa con los trastornos de personalidad, qué pasa con el abordaje y la regulación química, y aquí ya estaríamos hablando, por eso hablamos de medicina, química a partir de medicamentos para regular ciertos estados de ánimo, para regular ciertas conductas como los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? En fin, y poder a partir de la química, ¿no? De ir metiéndose a la parte de los neurotransmisores, pero de las hormonas, pero y demás, poder entrar e intervenir para un buen funcionamiento cerebral y por lo tanto emocional, ¿no? Claro. Pero eso es a partir de una habilidad brutal de diagnosticar, de abordar y demás, más no de tener las habilidades alrededor de la psicoterapia. Es decir, van a tener cierto entrenamiento que les ayude a saber escuchar, a jalar la información que necesitan para poder hacer un diagnóstico con eso, hacer un plan y un tratamiento médico, ¿no? Saber hacia dónde será el pronóstico, o sea, toda esta parte muy, muy médica, pero no para abordar la situación desde lo emocional, desde lo relacional, desde lo vincular, porque no tendrían esa habilidad. Todavía no respondemos. Entonces, si me dicen que debo ir a terapia o debo cuidar de mi salud mental, ¿a quién le toco la puerta? Es que va a ser muy sesgado como lo pienso. Pero creo que ahí sí se pueden acercar a un psicólogo, una psicóloga, y decir, me está pasando esto. A mí, a mi familiar, a mi hija, a mi hijo, a mi pareja, nos está pasando esto, pero no sé a dónde recurrir. Y ahí sí, la psicología desde el inicio, vamos a pensarlo así, como este primer gran eslabón, sí puede ayudar a referir. Desde una orientación psicológica, teniendo una muy buena escucha, poder decir, oye, este tipo de psicoterapia a partir de lo que cuentas, o si estamos hablando de adicciones, algo relacionado a adicciones, en fin, es como esta gran, lo pondría así como orientación a partir de una escucha muy bien entrenada para poder derivar al área correspondiente. Yo pensaría que sería eso, o si estamos hablando de una persona que va a su doctor, pues un doctor tendría que saber esa información y creo que no necesariamente la saben, ¿no? Incluso podremos pensar que, por ejemplo, en alguien de trabajo social que va a dar un taller a la escuela y se da cuenta de alguien en la comunidad que va siendo importante, que está medianamente informado y dice, bueno, esto podría ser atendido, ¿no? Tendríamos que revisar a cualquier personal de salud mental. Y creo que algo importante es que, como ya vimos, si bien cada una de estas áreas está muy bien delimitada de lo que debe, de lo que puede no hacer, de lo que hace en la parte práctica, de las posibilidades que tiene
cuando recibe a una persona con cualquier afección, cualquier problema, etcétera, algo importante de pensar es que ninguna de estas profesiones compite. Tienes absolutamente toda la razón. Y esa es parte importante porque en gran parte de los casos nos complementamos, incluso con otras áreas que no son propiamente áreas de la salud mental, pero pueden ser áreas de la salud, por ejemplo, como nutrición, ¿no? Justo como trabajo social, etcétera. O sea, nos complementamos, pero pensemos, psicología, psiquiatría, neurología y psicoterapia no competimos entre nosotros. No, híjole, acabas de decir una joya, ¿no? O sea, el trabajo multidisciplinario es justo lo que hace que una persona de verdad pueda, lo que sea que esté atravesando, pueda de verdad hacerlo de una manera mucho más integral, holística en ese sentido, y en donde por diferentes lados podemos intervenir, nada está peleado con nada. Yo ahí sí solo diría, solo con los coaches, ahí sí, por favor, no, ¿no? Pero, y no por otra cosa, sino porque no tienen justo este tipo de formación desde la base, ¿no? Desde la parte rigurosa. Desde la parte rigurosa, es decir, son muy buenos para empujar a que terminemos cumpliendo nuestras metas y demás, pero eso no tiene que ver con psicoterapia. Incluso desde la parte legal, pensémoslo, Ciudad de México en la ley de atención a salud, ¿no? Dice que solo podemos dar psicoterapia a quienes hayamos tenido una formación de posgrado que además se refiere exclusivamente a algún tipo de psicoterapia. En otros estados, bueno, va siendo distinto, pero pensémoslo así, incluso por una condición legal. Totalmente. Entonces, para que eso lo vayan también como tomando en cuenta justo cuando estemos buscando este tipo de ayuda, que lo vayamos teniendo en cuenta. Pero entonces, todo esto que estamos hablando hoy y que ya además ya se nos pasó el tiempo, lo que teníamos pensado, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de la psiquiatría, de la psicoterapia, y hay una serie de ideas sociales que se han ido pasando generación en generación sobre, no, que no te mediquen, porque si ya llegas, como si el psiquiatra fuera el peor escenario, y no tal vez hasta preventivo, ¿no? Y entonces, justo lo que vamos a hacer hoy, que esa es la parte que yo estoy muy contenta que lo vamos a hacer juntas, es que hoy en la noche tenemos este webinar en donde vamos a tener a una psiquiatra invitada y vamos a hablar de los mitos y las realidades de la psiquiatría. Es más, por acá, déjenme, les voy a enseñar esto, ¿no? Mitos y realidades de la psiquiatría para poder comprender, bueno, cuándo medican, espero que todos mediten, cuándo medican, cómo medican, bajo qué criterios medican, cómo sí, es que, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y entonces empezar a quitar todos esos mitos y ponernos, ¿no?, a trabajar en nuestra salud mental cuando, si es necesario que nos refieran o que refiramos hacia un servicio de psiquiatría, pues que prácticamente tiene que ver con algo a nivel cerebral, a nivel estructural, no está funcionando y necesitamos ese ajuste. Yo siempre lo digo, si vas al gastroenterólogo cuando te estás muriendo de colitis y gastritis, ¿no? Y estás eructando con olor a huevo podrido, ¿por qué no vas a ir al psiquiatra cuando no estás pudiendo regularte emocionalmente, cuando algo está pasando que no te está permitiendo tener la vida que quieres tener? ¿Por qué si vas al traumatólogo cuando te tuerces la mano, o ahora ya uno a los 40 y tantos, el manguito rotador te lastima solo porque te despertaste mal, ¿no? ¿Por qué no ir al psiquiatra? Como si no fuera eso igual de lógico. Pero no son los mismos mitos del traumatólogo a los mitos que hay alrededor de la psiquiatría y la importancia que es que trabajemos en conjunto, principalmente las y los psicoterapeutas y las y los psiquiatras. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, ¿no?, en la noche, es justo tener un webinar por Zoom gratuito en donde todas estas dudas, todas estas inquietudes, todos estos miedos, todos estos mitos los podamos justo platicar, los podamos resolver
y que esto nos ayude también a tomar una buena decisión, ya sea para nosotros o para algún familiar, para que también dejemos de decirle a nuestros familiares de, uy, ya te mandaron al psiquiatra, uy, ya valiste, ¿no? Esto está más grave de lo que pensamos, no, al revés. Entonces, que tengamos información certera. Lo que vamos a hacer en este webinar hoy a las 7:30 por Zoom es platicar con esta psiquiatra, es súper especializada, que además ella sí es psicoterapeuta, además, y entonces conoce como muy bien la manera de trabajar y hablar de las cosas que nos causan ruido respecto a esto, ¿no? Algo importante es que ahí en su pantalla pueden ver que hay un QR y entonces ahí está, ahí arriba, bueno, es que no sé cómo se ve, ahí, exacto, ¿no? Hay un QR, ahí le toman y les va a enviar a un WhatsApp en donde pueden pedir información, ya sea para entrar hoy mismo, hoy miércoles 11 de marzo, a las 7:30 de la tarde al webinar, o si quieres ver la repetición, pues una manera de hacerlo es perteneciendo a la comunidad de Impulso Consciente. Nat, cuéntales de rápido, ¿qué es esta comunidad? Llevamos poco más de 20 sesiones hablando de inteligencia emocional, hablando de relaciones, hablando de maneras de vivir, hablando de maneras de cambio, ¿no? Y lo hemos hecho en un espacio que es un espacio seguro, es un espacio medianamente cerrado porque habrá que pedir informes y saber si me puedo conectar. Y además, si no me puedo conectar en vivo todos los miércoles a las 7:30 de la noche, ¿no? Lo puedo ver en repetición y lo puedo ver tantas veces como quiera. Y entonces esa es parte importante, pero es un espacio seguro. Y entonces, prácticamente es que Ilse y yo, ¿no? Vamos trabajando algunos temas que son de interés, vamos interactuando con las personas que acceden a estos webinars y una vez al mes ofrecemos un taller a un costo bastante accesible y este taller es justo de todos los temas que hemos trabajado en el mes o de aquellos que hayan sido interés por parte de la comunidad. Y bueno, hay un costo bastante accesible a quienes son parte de la comunidad, así que por favor denle clic QR, ¿no? Y pidan información. Exacto, es facilísimo. La intención es crear una comunidad que nos sintamos todas, todos bien, contentas, seguras. Principalmente ha sucedido que es para mujeres y todo pinta que lo cerraremos a que sea para mujeres, para que sigan en esta sensación de seguridad, de tranquilidad y demás, pero pueden también los hombres, por supuesto, acceder a las grabaciones, ¿no? De esto y a algunos de los talleres. Pues listo, ¿no? Concluimos este primer live. Trataremos de hacer esto de una manera constante y mucho más breve para ir hablando sobre estos temas que van acompañando a los webinars que vamos dando en la nochecilla, porque creemos que la difusión de la salud mental, la difusión seria sobre salud mental, pues es nuestra manera de aportar, ¿no? Así que muchas gracias. Vi que por ahí alguien se conectó, se queda aquí grabado, se queda en las redes grabado. Si hay dudas, si hay inquietudes, nos escriben y con muchísimo gusto les damos la orientación que necesitan. Nat, como siempre, es un placer conversar. Muchas gracias. Nos vemos por la noche. Nos vemos por la noche. Bye, bye. Bye. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.